La noche transcurría tranquila cuando Canelo Álvarez se subió al auto luego de un largo día de compromisos. Su cuerpo cansado pedía descanso, pero su mente estaba inquieta. La ciudad de Guadalajara brillaba a través de la ventanilla del vehículo mientras su conductor, don Emilio, recorría las calles con la misma paciencia de siempre. Don Emilio era más que un empleado. Llevaba años con Canelo, desde los primeros días de su ascenso en el boxeo profesional. Siempre discreto, puntual y sumamente leal, el canoso nunca le había pedido nada al campeón. Era un hombre sencillo, trabajador y reservado. Pero esa noche algo fue diferente. Canelo notó que, en lugar de dirigirse directamente a la mansión donde vivía, don Emilio tomó otro camino. Las calles amplias y luminosas de la zona lujosa comenzaron a dar paso a barrios más modestos, donde las aceras estaban desgastadas y las farolas proyectaban largas y silenciosas sombras. Él frunció el ceño. Don Emilio nunca cambiaba de ruta sin avisarle primero. Algo estaba pasando. Decidió no preguntar de inmediato. Él permaneció en silencio y observó. El auto entró entonces en una avenida menos transitada y don Emilio redujo la velocidad. Unos minutos más tarde, aparcó discretamente frente a un pequeño edificio, de apariencia humilde, pero bien mantenido. ¿Qué estaría haciendo allí? Canelo se apoyó levemente en el banquillo, intentando comprender mejor. Don Emilio apagó el auto y se bajó, sin darse cuenta de que lo estaban vigilando. El boxeador vaciló por un momento. Podía simplemente esperar, pero la curiosidad ya se había apoderado de él. Discretamente abrió la puerta del auto y comenzó a seguirlo a una distancia prudente. Don Emilio caminó lentamente hasta la entrada del edificio y, al llegar a la puerta de uno de los departamentos de la planta baja, llamó suavemente. Lo que pasó después hizo que Canelo contuviera la respiración. La puerta se abrió y apareció una mujer joven, de unos 20 y tantos años como máximo, con un bebé en brazos. La niña estaba envuelta en una sencilla manta y su pequeño rostro descansaba sobre el hombro de la mujer, quien claramente no esperaba esa visita. Canelo observaba todo desde lejos, confundido. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era ese niño? Don Emilio sonrió levemente y extendió las manos, y la mujer, sin dudarlo, le entregó el bebé con una mirada de agradecimiento. El campeón de boxeo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La expresión del rostro de don Emilio cambió por completo. La postura rígida y siempre profesional que mantuvo junto a Canelo dio paso a una rara suavidad. Abrazó al niño con tanto cariño, con tanta ternura, que Canelo inmediatamente se dio cuenta de la verdad que tenía ante sus ojos. Ese bebé era su nieto. Canelo dio un paso atrás, sin querer emitir ningún sonido. Su corazón latía rápido. ¿Por qué don Emilio nunca había mencionado a su familia? ¿Por qué nunca habló de su vida personal? La respuesta llegó cuando continuó mirando. La joven, que Canelo supuso era la madre del niño, hablaba con don Emilio con expresión preocupada. Algo andaba mal. Ella tomó sus propias manos, como si dudara en decir algo. Canelo se acercó un poco más, prestando atención a cada detalle. Don Emilio acarició la cabeza del bebé y suspiró profundamente. El peso de la edad parecía más evidente ahora. Luego, después de unos segundos de silencio, metió la mano en su bolsillo, sacó un sobre y se lo entregó a la mujer. La abrió rápidamente y Canelo vio el brillo de las lágrimas formándose en sus ojos. Era dinero. Don Emilio puso una mano en el hombro de la joven y dijo algo que Canelo no pudo oír, pero fue suficiente para que la mujer asintiera con rostro tembloroso. Fue en ese momento que la verdad golpeó a Canelo como un puñetazo en el pecho. Don Emilio estaba manteniendo a ese niño. Su conductor, que siempre se presentó como un hombre sin grandes posesiones, que trabajaba todos los días con admirable humildad, llevaba silencioso y solo una carga. Él era el único sostén de esa familia. La joven se secó una lágrima antes de agradecerle, y don Emilio le apretó la mano antes de devolverle al bebé a sus brazos. Con una última mirada de cariño, se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso al auto, sin saber que su jefe había visto todo. Canelo se quedó allí, quieto, con el corazón hundido. ¿Cuántas veces había salido con don Emilio sin imaginar que ese hombre, que siempre parecía tan tranquilo y discreto, escondía un peso tan enorme en su vida? Se dio cuenta de que don Emilio nunca le había pedido nada, nunca le mencionó dificultades, ni siquiera le mostró que estuviera pasando por problemas económicos. Pero ahora todo tenía sentido. Lo que Canelo haría a continuación cambiaría la vida de ese hombre para siempre. Y don Emilio nunca hubiera podido imaginar lo que estaba por suceder. El aire de la noche era fresco,
pero dentro de Canelo Álvarez se gestaba una tormenta de emociones. Su corazón todavía latía con fuerza después de lo que acababa de presenciar. Don Emilio, el hombre que siempre estuvo a su lado con humildad y lealtad, llevaba una carga que nunca mencionó. Por un momento, no supo qué hacer. Sintió un profundo respeto por don Emilio y sabía que el hombre nunca aceptaría caridad. Pero eso no significaba que no pudiera ayudar. Mientras don Emilio caminaba de regreso a su auto, Canelo se alejó un poco, asegurándose de que no lo vieran. Le dejó subir al vehículo primero. Cuando volvió al asiento trasero, vio al conductor ajustar el retrovisor y, con la misma actitud profesional de siempre, preguntarle si quería volver a casa. Canelo respiró hondo, analizando al hombre que tenía delante. Fue impresionante cómo don Emilio logró ocultar tan bien su realidad. Ningún rastro de preocupación, ningún indicio de que acababa de entregar una parte de lo que probablemente era su salario para mantener a su familia. La voz de Canelo era tranquila, pero tenía algo más profundo. Él dijo que sí, que podían irse a casa. Pero lo cierto es que su mente ya estaba en otra parte, planificando cada detalle de lo que haría a continuación. El auto se deslizaba silenciosamente por las calles de Guadalajara. Canelo miró hacia la ciudad, pero su mente estaba fija en las imágenes que acababa de ver. El bebé en brazos de don Emilio. La forma en que lo abrazó con un amor inconmensurable. El sobre de dinero fue entregado con la certeza de que ese sacrificio era lo único que mantendría a flote a su familia. El campeón de boxeo se preguntó cuántas veces este hombre había pasado por dificultades sin decir una palabra. ¿Cuántas veces tuviste que renunciar a algo para asegurarte de que tu nieto tuviera algo que comer? Canelo se dio cuenta de que era el momento de actuar. Pero no quería simplemente entregar dinero, porque sabía que don Emilio nunca lo aceptaría. Necesitaba encontrar una manera de ayudarlo sin herir su orgullo. Cuando llegaron a la mansión, Canelo le agradeció y se despidió de don Emilio con la misma cortesía de siempre. Pero antes de bajar del auto, ella lo miró unos segundos más, como si lo estuviera viendo de una manera completamente nueva. Esa noche, Canelo no pudo dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, reviviendo cada detalle de lo sucedido. Necesitaba encontrar una manera de cambiar la vida de ese hombre sin que él se diera cuenta. Fue entonces cuando surgió una idea. A la mañana siguiente, Canelo amaneció decidido. Cogió el teléfono e hizo algunas llamadas. Necesitaba saber más sobre la situación de don Emilio. No fue difícil descubrirlo. Con algunos contactos confirmó que don Emilio mantenía solo a su hija y a su nieto desde que su marido se fue. Los gastos eran muchos, y el salario que recibía como conductor, por justo que fuera, apenas cubría todo lo que necesitaba. Canelo también supo que la joven madre, Ana, había abandonado sus estudios para cuidar a su bebé y no lograba encontrar un trabajo estable. Solo sobrevivió con la ayuda de su padre. El boxeador sintió una opresión en el pecho. Don Emilio nunca había pedido nada. Nunca me quejé. Nunca mostró debilidad. Pero estaba claro que se estaba sacrificando todos los días para asegurarle un futuro a su nieto. Con esta información, Canelo comenzó a crear un plan. Pero sabía que debía andar con cuidado. Si ofreciera dinero directamente, don Emilio nunca lo aceptaría. Tenía un orgullo que no permitía ese tipo de cosas. Entonces Canelo decidió ayudar de la única manera que sabía que don Emilio aceptaría, dándole algo que no pudiera rechazar. Al finalizar la jornada, Canelo se subió al auto como de costumbre. Esta vez, sin embargo, no se quedaría callado. El reloj marcaba el final del día cuando Canelo se subió al auto, como lo hacía todas las noches. Pero esta vez algo fue diferente. No se sentó en el banco como de costumbre, no cogió el celular para contestar mensajes ni miró distraídamente pasar las calles de Guadalajara por la ventana. Esta vez estaba concentrado. Este no sería un viaje cualquiera. Tenía algo que decir. Don Emilio, como siempre, arrancó el vehículo con la misma actitud seria y profesional. Esa era su rutina, el trabajo que había hecho durante años sin quejarse jamás. Para él, nada parecía fuera de lo común. Pero Canelo sabía que, para don Emilio, su realidad no era nada fácil. Y ya no podía ignorarlo. Los primeros minutos del viaje transcurrieron en silencio. El sonido del motor y el ligero murmullo de la ciudad eran los únicos ruidos dentro del auto. Pero entonces, Canelo respiró hondo y decidió empezar. Habló casualmente, como si sacara a relucir algún tema, diciendo que había estado pensando en algunos cambios dentro de su equipo.
Comentó que con su agenda cada vez más ocupada y los nuevos compromisos que se avecinaban, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para que cuidara algunas propiedades, administrara a los conductores, se ocupara de los problemas de seguridad y mantuviera todo funcionando como debería. Don Emilio asintió discretamente, sin apartar la vista del camino. No tenía idea de hacia dónde iba esta conversación. Canelo continuó explicando que era un puesto sumamente importante, que requería de alguien con experiencia, alguien leal, alguien que conociera su rutina y supiera manejar mayores responsabilidades. Alguien en quien puedas confiar absolutamente. Fue entonces cuando hizo una pausa estratégica, dejando que el silencio se apoderara del auto por unos instantes. Y entonces, con un tono de voz firme pero sincero, Canelo finalmente soltó la bomba. Dijo que había pensado mucho en quién debería ocupar este puesto. Y el único nombre que tenía sentido era el de Don Emilio. El auto continuó moviéndose, pero por un momento pareció como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese espacio. Don Emilio parpadeó un par de veces, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Miró rápidamente por el espejo retrovisor, tratando de captar cualquier indicio de alegría en el rostro de Canelo. Pero el campeón de boxeo no bromeaba. Su mirada era seria. Él realmente quería esto. El conductor soltó una leve risa nerviosa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Esto era demasiado grande. Canelo luego explicó con calma que confiaba en él más que en cualquier otro empleado, que conocía su competencia y que quería verlo en un puesto que le permitiera no solo ganar más, sino también trabajar menos horas, sin tener que pasar todo el día conduciendo. Don Emilio apretó un poco más el volante. Era un hombre de valores, educado para trabajar duro, sin esperar nada de nadie. Era el tipo de persona que nunca pedía favores, nunca aceptaba limosnas, nunca quería ser tratado de manera especial. Y ahora, su jefe le ofreció una oportunidad que podría cambiar su vida. Hubo un largo silencio en el auto. El corazón de Don Emilio estaba acelerado. Finalmente, se aclaró la garganta, pero su voz aún era ahogada. En tono humilde, dijo que sería un honor aceptar, pero que, de ser posible, le gustaría seguir dirigiendo a Canelo de vez en cuando. Después de todo, era algo que formaba parte de su vida y no quería abandonarlo por completo. Canelo sonrió levemente. Sabía que Don Emilio nunca soltaría del todo el volante. En los días siguientes, la vida de Don Emilio cambió de maneras inimaginables. Ahora tenía un puesto permanente, un salario mucho mejor, un horario más flexible y, lo más importante, más tiempo para pasar con su familia. Pero Canelo no se quedó ahí. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Discretamente, sin que Don Emilio lo supiera, Canelo utilizó sus contactos para buscarle trabajo a Ana, su hija. Un trabajo digno, estable, donde poder crecer profesionalmente y mantener a su hijo sin depender únicamente de su padre. Cuando la joven recibió la noticia no pudo contener las lágrimas. Por primera vez sintió que el futuro de Mateo estaba asegurado. Esa noche, cuando Don Emilio regresó a casa, encontró a su hija sosteniendo a Mateo en su regazo, con los ojos brillando de emoción. Ella le habló del trabajo, de la oportunidad que había surgido de la nada. Sabía que esto no era una coincidencia. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, Don Emilio se permitió llorar. Nunca se enteró de que Canelo lo siguió esa noche. Nunca supo que su jefe lo había visto todo, que descubrió el peso que llevaba en silencio. Pero en el fondo sentía que algo había cambiado. Y cada vez que recogía a Mateo, sabiendo que su familia ya estaba a salvo, le agradecía en silencio. Porque Canelo no fue solo un campeón dentro del ring. Fue un campeón en vida. Y lo que hizo esa noche nunca será olvidado. Y así terminamos esta conmovedora historia, un verdadero ejemplo de cómo un simple acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Canelo Álvarez pudo haber ignorado lo que vio esa noche, pudo haber seguido su rutina sin involucrarse, pero optó por marcar la diferencia. El impacto de su actitud fue más allá de lo que Don Emilio jamás pudo imaginar. Ahora tenía una vida más digna, su hija tenía un trabajo estable y su nieto tenía un futuro seguro. Todo porque alguien decidió mirar más allá de las apariencias y ver lo que realmente importaba. La verdadera grandeza no está solo en lo que logramos por nosotros mismos, sino en lo que hacemos por los demás. Si esta historia te conmovió, no olvides compartir este mensaje. Haz el bien, porque siempre vuelve a ti. Muchas gracias por mirar, suscríbete al canal para ver más historias inspiradoras y activa las notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima.